Hoy vamos a ver un tema a veces un poquito difícil de entender, los ajustes de combustible, el ajuste de combustible a corto plazo y el ajuste de combustible a largo plazo. El entender y comprender estos ajustes nos ayudará mucho al momento de estar haciendo algún diagnóstico. Tenemos el ancho de pulso. Más ancho de pulso, más combustible. Menos ancho de pulso, menos combustible, el cual se mide en porcentaje, teniendo como máximo un 25% en positivo y como mínimo un 25% en negativo. Esto hablando de forma muy general, ya que este rango puede variar dependiendo del vehículo y del fabricante. Aquí tenemos el 0%, que es el ajuste de combustible a largo plazo. Este 0% es un parámetro especificado o programado por el fabricante, donde dice lo ideal para este vehículo es que el ancho de pulso del ajuste a largo plazo se encuentre en este 0%. El vehículo cuando sale de agencia se supone que el ajuste a largo plazo está en 0%. Y tenemos el ajuste de combustible a corto plazo, que es más variable dependiendo de las condiciones de manejo, aceleración, desaceleración y más factores que se dan en las condiciones de manejo, pero lo ideal es que varíe lo más cercano a los valores de cero, ya sea en positivo o negativo. Los factores que influyen para su variación es la información que recibe la computadora de los sensores, pero el sensor de oxígeno es especialmente relevante para los ajustes de combustible. El ajuste de combustible siempre tratará de mantener al sensor de oxígeno ciclando en un rango entre los 100 milivoltios y los 900 milivoltios. La computadora estará realizando los ajustes a corto plazo para mantener el sensor de oxígeno ciclando y así mantener una mezcla aire-combustible lo más ideal posible, que son 14.7 partes de aire por una de combustible. ¿Qué pasa si el sensor de oxígeno le dice a la computadora, oye, tengo una mezcla pobre? La computadora aumentará el porcentaje a el ajuste de combustible a corto plazo. El ajuste a corto plazo puede quedar haciendo sus ajustes en positivo, digamos alrededor de un 10%. Si esto se mantiene por un determinado tiempo, cuánto tiempo ya dependerá del fabricante, el ajuste de combustible a largo plazo realizará un ajuste que en este caso sería de un 10% en positivo. El ajuste a largo plazo ha anexado un 10% a el ancho de pulso, pero para el ajuste a corto plazo este ya será su 0%. Ya no aparecerá el ajuste de combustible a corto plazo trabajando en valores alrededor de un 10%. Ahora aparecerá trabajando nuevamente en valores cercanos al 0%. Porque el ajuste a largo plazo ha hecho un ajuste y ha puesto ese 10% extra. Ahora podemos decir que este es el nuevo 0 más un 10% que anexó el ajuste a largo plazo. Pero ¿qué pasa si el sensor de oxígeno le dice a la computadora, oye, otra vez tengo mezcla pobre o todavía tengo mezcla pobre? Pues va a pasar lo mismo. El ajuste a corto plazo aumentará el ancho de pulso trabajando en positivo. En determinado tiempo, el ajuste de combustible a largo plazo realizará un nuevo ajuste. Cuando los ajustes lleguen a cierto porcentaje, generalmente de un 25%, la computadora nos mandará un código de falla, mezcla pobre, que puede ser el P0171, sistema demasiado pobre. ¿Qué puede causar este problema? Pues todo lo que nos pueda causar una mezcla pobre en el motor, baja presión de gasolina, alguna entrada de aire, sensor MAF, inyectores sucios, incluso el sensor de oxígeno. Una medición incorrecta del sensor de oxígeno es una causa muy común para este código. Pero estos ajustes también pueden ser en negativo. ¿Qué tal si el sensor de oxígeno le dice a la computadora, oye, tengo mezcla rica? Pues el ajuste a corto plazo reducirá el ancho de pulso y si esos ajustes se mantienen por cierto tiempo, la memoria a largo plazo también realizará los ajustes necesarios. Cuando estos ajustes lleguen a un 25% en negativo, la computadora nos dará un código de mezcla rica que puede ser el P0172. ¿Qué puede causar este problema? Pues todo lo que pueda causar una mezcla rica en el motor. Presión alta de gasolina, filtro de aire tapado, sensor MAF, inyectores fugando gasolina, pero especialmente el sensor de oxígeno. Una medición incorrecta del sensor de oxígeno es una causa muy común para este código. Brevemente les comento que una variación de un 10%, ya sea en positivo o negativo, se considera dentro de lo normal, ya que estos ajustes pueden darse debido a factores como el desgaste natural de componentes al tener ya algo de kilómetros recorridos, también por las condiciones de manejo. Si un vehículo está siempre muy cargado o se maneja como si fuera un carro de carreras, muchos acelerones fuertes, pues esto puede hacer que tengamos algunos ajustes de combustible. Muy bien, vamos a ver un poco en la práctica esto que acabamos de ver. Vamos a datos en vivo, visualización de datos y de ahí pasamos a
datos custom, que es personalizado. Podemos elegir los valores que queremos medir. En este caso es el ajuste a corto plazo y el ajuste a largo plazo. También vamos a buscar el sensor de oxígeno, que es el que nos interesa ahorita de momento. Sensor 1, banco 1, que es el que está antes del catalizador. Bien, aquí podemos ver lo que son los ajustes. Está marcado en azul, ajustes a corto plazo. Están trabajando en valores un poco en negativo. El largo plazo se encuentra en 0 en este momento, pero lo que son los valores o los ajustes a corto plazo están un poco trabajando en negativo, muy poquito. Posiblemente haya un reajuste ahorita en este momento en lo que es la memoria a largo plazo. De hecho, ahí está, ya está en punto 8 en negativo en lo que es la memoria también a largo plazo. Estaba la memoria a corto plazo en algunos valores en negativo y la memoria a largo plazo pues hizo un reajuste, acaba de hacer un reajuste también en negativo. Vamos a entrar ahorita a lo que son la gráfica en los ajustes a corto plazo para que vean más o menos qué es lo que les explicaba, lo que está constantemente variando un poco el ancho de pulso, variación en un porcentaje no muy alto, por cierto, no varía mucho. Voy a acelerar un poco para que vean cómo va a variar. Al acelerar pues va a hacer ajustes diferentes, puede ser positivo o negativo. Ahí aceleré y vemos cómo varió al momento de acelerar el vehículo. Y lo que es como podemos ver, pues la memoria a corto plazo es más variable. Podríamos decir que trabaja en vivo con los sensores, sobre todo el sensor de oxígeno. Y ahora vamos a ver lo que es los ajustes, a graficar los ajustes a largo plazo para que vean cómo es un poco más estable. De hecho, justo en este momento, vean, acaba de hacer otro reajuste, ha bajado hasta 3.1. Antes de que entráramos ahorita estaba en 0.8 en negativo y ahora está en 3.1 en negativo, ha bajado un poco más. Vean ustedes, está en 3.1 en negativo. Quizás la memoria a corto plazo estaba en negativo y la memoria a largo plazo hizo otro reajuste. Pero vamos a graficar para que vean ustedes lo que les mencionaba sobre la memoria a largo plazo, los ajustes a largo plazo, como son un poco más sólidos, parece una línea recta. No hay tantos ajustes como lo que es en la memoria a corto plazo. Sí hay unos ajustes, pero son, digamos, un poco más escalonados, un poco más espaciados. Y aquí podemos comprobarlo. Bien, ahora vamos a ver el sensor de oxígeno, cómo se encuentra ciclando entre los 100 milivoltios y los 900 milivoltios. Vamos a graficar, es más fácil ver cuando se grafica. Y podemos ver cómo se encuentra entre los 135 milivoltios y los 885 milivoltios. Realmente es un rango aceptable. No es obligatorio que esté ciclando entre 100 milivoltios exactamente y entre los 900 milivoltios exactamente. También podemos ver cómo el ciclado no puede parecer no tan perfecto, pues es normal. En un sensor de oxígeno es muy difícil que el ciclado sea perfecto. Ahora lo importante, ¿para qué puede servirnos conocer lo que son los ajustes de combustible? Como podemos ver en este vehículo, sus ajustes de combustible están trabajando un poco en negativo. Esto nos indica que por alguna causa está entrando un poco más de combustible a lo que es el vehículo. La computadora ha realizado unos ajustes en negativo para compensar esa entrada extra de combustible que aparentemente en este vehículo está pasando, la cual en realidad es muy poca. No podemos suponer que en este caso sea un problema, pero en casos donde sí es un poco más el porcentaje, ya podemos asumir, si estuviese negativo es porque está entrando más combustible del que debería al motor. Esto por falla en algún componente, puede ser la presión de gasolina muy alta, algún inyector que se quede goteando o algunos inyectores, filtro de aire tapado, sensor MAF, tal vez su medición no sea correcta, pero gracias a lo que son los ajustes de combustible podemos evaluar si algún vehículo tiene algún problema o no. Al igual que si se encontrara en positivo muy alto, eso me indicaría que por alguna razón el combustible está entrando en menor cantidad de lo que debería. Pero en este video lo importante es que puedan entender lo que son los ajustes de combustible a largo plazo y los ajustes de combustible a corto plazo. Para más videos como este, síguenos en la página de Facebook Channel Tutoriales de Mecánica. En YouTube nos encuentras como Mecánica Automotriz Channel.